Continuamos en los diálogos del cerdo ibérico del 2018 y la verdad es que es muy poco elegante presentarse a uno mismo. Aparte que es poco elegante, pues sería un poco absurdo. Lo mismo que decir agradecer a la organización por haberme invitado a esta edición de los diálogos del cerdo ibérico para dar una ponencia. Entonces quiero aprovechar este instante para presentaros a mi nuevo compañero en los servicios técnicos de porcino de SIVA, a José Francisco, que es un nuevo componente de la familia de SIVA para las tareas de porcino y une a su juventud evidente unas ganas tremendas de ser un buen técnico de porcino, y ya lo es, pero seguro que conseguirá ser, ya es fácil ser mejor que yo, pero seguro que lo va a ser. Entonces, quería presentároslo y hacer este pequeño juego para que fuese él el que me presentase a mí, para evitar un poco esta situación un poco rocambolesca de presentarme a mí mismo en la próxima ponencia. Así que os presento a José Francisco. Bueno, pues, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, quería daros la bienvenida a los que no he podido saludar personalmente, agradeceros vuestra asistencia y, sobre todo, deciros que para nosotros es muy satisfactorio ver cómo la ilusión y el esfuerzo con los que SIVA organiza los diálogos se recompensan con vuestra asistencia, que al final es el motivo para el que lo hacemos. ¿Vale? Continuando con el programa científico-técnico de los diálogos, me toca dar paso al que para mí es uno de los referentes como técnico de porcino a nivel nacional, ¿vale? Es un orgullo compartir trabajo y equipo con don Álvaro Aguarón, veterinario licenciado por la Universidad de Lugo, que en sus inicios comenzó como casi todos los veterinarios que estamos aquí, trabajando de técnico de porcino, y luego posteriormente como responsable de producción en empresas como Nucansa y Nutripor. Desde hace 9 años forma parte del equipo de SIVA como jefe de los servicios técnicos de porcino, y su ponencia será titulada como abordaje frente a las principales patologías bacterianas presentes en el cerdo ibérico y el establecimiento de protocolos vacunales específicos. Espero que disfrutéis de la ponencia, que seguro que será muy interesante y disfrutaremos de ella. Y muchas gracias, Álvaro. Llegará lejos. Aparte de que formamos un gran equipo técnico, queda claro que, aparte de ser muy buenos técnicos, queda claro quién es el guapo y quién es el gracioso. Pero, en fin. La verdad es que dar esta charla ya un poco como entremés, ya a la hora de comer, a mí me supone, pues bueno, lógicamente me supone una alegría el dar una charla, pero lógicamente me siento un poco pequeño en comparación de todos los ponentes que ha habido aquí. Todos son investigadores, yo simplemente soy un veterinario al que le gustan los cerdos. Y entonces, claro, muchas veces es complicado. No obstante, y un poco pues para distender un poco el ambiente, os muestro esta fotografía tomada en México la semana pasada, área de investigación prohibido el paso. El investigador soy yo. Salté en esto, lo cual tiene muchísimo mérito, porque teniendo en cuenta que fue en México la semana pasada, saltarte un aviso de estos allí, pues bueno, es un auténtico milagro que estoy vivo aquí hablando con vosotros. No obstante, ya os digo que intentaré hacer otros pinitos en cuanto a la investigación. En esta charla, que va a ser muy discursiva, va a ser muy rápida, con muchas fotos y demás, os voy a hablar de 2 hechos que han sido un poco puntos de inflexión en la producción porcina. En 2013, la Ley del Bienestar Animal hizo que pasásemos de situaciones como estas, con las cerdas en jaulas, a situaciones como estas, las cerdas en lotes, etc. Bueno, lo habitual en el bienestar animal, que nos hemos ido adaptando todos a ello. Las naves de reproductoras, tal y como las concebíamos, se transformaron en esto, una especie de cebaderos gigantes, pero con una diferencia fundamental. En los cebaderos se sigue la norma que hemos hablado a lo largo del día de hoy, del todo dentro, todo fuera. Los animales entran, tienen su periodo de crecimiento y al cabo de un determinado tiempo salen, pues bueno, cumpliendo un poco esta principal norma a la hora de prevenir enfermedades. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos cebaderos gigantes en los que se han convertido las naves de reproductoras, los animales entran, las cerdas de reposición, hacen todo su flujo continuo de partos,
cubriciones, gestaciones, etcétera, etcétera, y es un flujo continuo en el que entran y salen animales. Y desde el punto de vista de las enfermedades, esto supone un grave riesgo. Son animales que, como cualquier otro, están sujetos a posibles vías de infección. Bueno, os pongo aquí varias de ellas. Ojo a esta última, hablaremos esta tarde de la peste porcina africana, una vía de diseminación de la peste porcina africana muy importante, el tema de los embutidos. Os decía, una cerda que está en grupo se puede infectar y, lógicamente, el hecho de estar en grupo hace que el contacto con otras cerdas sea muy íntimo, sobre todo el contacto oronasal, y muy íntimo sobre todo con los principales fómites de eliminación de patógenos, heces, orina y, en el caso, lógicamente, de las cerdas gestantes, una cerda que aborta en un parque, lo que inmediatamente hacen las demás es ir a ver qué es lo que es y se lo comen, una vía de diseminación de la enfermedad tremendamente rápida. Y sobre todo también que el contacto con reservorios de enfermedad, como pueden ser los roedores, es mucho más constante. Esto ha hecho que haya muchas patologías que hayan reemergido, patologías que teníamos olvidadas, que probablemente habíamos estudiado cuando estábamos en la facultad, pero que las creíamos olvidadas. Principalmente la clamidia, he hablado antes la incidencia que tenía y la correlación que tenía con el virus de Pierce. Hay especies de clamidias que son específicas del cerdo, la clamidia suis, otras que comparten distintas especies, pecorum, clamidias abortus y la clamidia psittaci, que es la que más afecta a todos. Principalmente, y que tengan interés en el fallo reproductivo de la cerda, son dos, clamidia suis y clamidia abortus. Tienen muchas repercusiones desde el punto de vista reproductivo, pero bueno, principalmente las principales que se diagnostican, que es clamidia suis, clamidia abortus y clamidia pecorum, lo que van a producir es un típico fallo reproductivo que en hembras va a causar repeticiones, abortos, descargas vaginales, nacidos muertos, incluso una hipogalaxia o disgalaxia posparto, endometritis, y en los machos un fallo de fertilidad por orquitis, etc. ¿Cómo diagnosticamos la clamidia? La clamidia es importante diagnosticarla por PCRs. A día de hoy tenemos PCRs específicas de estas especies de clamidia que causan un fallo reproductivo, y la muestra que tenemos que recoger serían hisopos vaginales de cerdas abortadas, de cerdas repetidoras, etcétera, etcétera. He hecho una recopilación de los casos diagnosticados positivos a clamidia en los últimos 8 años, y fijaros que los casos con diagnóstico positivo a clamidia suis y clamidia abortus son tremendamente, han tenido un incremento muy exponencial. Tened en cuenta que la clamidia, la enfermedad bacteriana de la primera que hemos hablado, tiene una fase intracelular y una fase extracelular, y esto complica muchísimo a la hora de elaborar vacunas o autovacunas, porque necesitaremos un cultivo celular para hacer crecer la clamidia, inactivarla, excipientarla y hacer una vacuna. Las vacunas de clamidia a día de hoy no son una alternativa, desde luego desde el punto de vista comercial no, desde el punto de vista autovacunas es una alternativa complicada. Entonces tendremos que recurrir a lo que nos comentaba Lorenzo al principio, no a renunciar al uso de antibióticos, pero sí a utilizarlos tan poco como sea posible, pero tanto como sea necesario. Y en el caso de la clamidia tenemos que el tratamiento de elección serían las tetraciclinas, que actuarían sobre formas extracelulares, pero sobre todo los macrólidos, que actuarían directamente sobre esa fase intracelular de la clamidia para reducirnos todos los problemas. Además tenemos una ventaja, que son antibióticos que tienen una acción sinérgica y encima pertenecen a la famosa categoría 1, que sería primera elección a la hora de tratar un problema de este estilo. La siguiente patología que se da por el mero hecho de estar las cerdas juntas y que ha tenido un incremento tremendo en cuanto a los diagnósticos es la leptospirosis, que causa, como ya sabéis, principalmente abortos y dentro de otro cuadro mucho más amplio de fallo reproductivo. La leptospira en cerdo ibérico, datos que hemos obtenido de la colaboración que tiene el laboratorio SIVA con Neiker, laboratorio especializado en el diagnóstico de leptospira, pues bueno, la prevalencia es tremendamente alta en las principales zonas del ibérico, alcanzando cerca de un 90% de explotaciones positivas a la leptospira. Para diagnosticarla también podemos recurrir a las PCRs específicas, porque hay muchas leptospiras en el ambiente, muchas de ellas son saprófitas, no tienen ningún tipo de implicación desde el punto de vista patológico, pero las que son patógenas tienen un gen
que produce una lipoproteína, la lipoproteína 32, que es específica de serovares patógenos de Leptospira. Las PCRs están diseñadas para amplificar este gen y poder determinar que estamos ante un caso de leptospirosis por serovares patógenos. Estas PCR las podemos hacer en fetos abortados, en el riñón, el principal órgano donde se localizan las leptospiras, y también en orina. Podríamos recurrir a los típicos ELISAs, pero los ELISAs tradicionales, que nos van a detectar anticuerpos, tienen un problema. Primero, que están poco desarrollados, y segundo, que son extremadamente sensibles. Ya digo que hay muchísimas leptospiras que no tienen ningún tipo de interés patológico, pero el animal tiene contacto con ellas, y con lo que nos ha dicho Joaquín, cuando tienes contacto con un antígeno, generas anticuerpos, y esos anticuerpos no discriminan frente a qué serotipo estamos de leptospira, si es patógeno o no es patógeno. Por eso, los ELISAs no se utilizan porque nos dan muchísimos falsos positivos. Por eso recurrimos a la microaglutinación, que es una técnica basada en la acción que tienen los anticuerpos aglutinantes cuando están en contacto con la leptospira, que las aglutinan. Es la técnica de elección, pero no se realiza de manera rutinaria porque requiere experiencia y medios, y al contrario que la anterior, que era tremendamente sensible y muy poco específica y tendríamos el riesgo de falsos positivos, en el caso de la microaglutinación tenemos el riesgo contrario. Es tan sumamente específica de serovar que como no testemos el serovar que nos está causando el problema, nos va a dar un falso negativo. ¿Y cuáles son los serovares más prevalentes en el porcino? Pues fijaros, toda la clasificación de serovares patógenos que hay. Si tuviésemos que hacer una microaglutinación para cada uno de estos serovares, probablemente dejaríamos seca la cerda de la cantidad de sangre que necesitaríamos para poder testar todos y cada uno de estos serovares. Os he hecho un pequeño resumen, pero aún así ese pequeño resumen de los más prevalentes sigue siendo bastante amplio. Fijaros que hay 3 especies patógenas de leptospira que pueden infectar al porcino, y dentro de ellos distintos serovares que tienen muy poca protección cruzada, cosa que supone un riesgo, o por lo menos supone una pequeña dificultad a la hora de abordar desde el punto de vista inmunitario la leptospirosis. Fijaros en los datos recogidos que dentro de los serovares adaptados el más prevalente es Bratislava, aunque también hay Pomona, y dentro de los no adaptados, es decir, que no son específicos del cerdo y que pueden venir de otras especies, el más prevalente es el icterohemorragia. Dices, bueno, pues entonces con estos, si hacemos una amalgama de todos estos, pues podemos incluso hacer una vacuna con muchos serovares, incluso aunque no estén presentes, para poderlo hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando buscas más, estos fueron los que buscamos hasta hace 1 año y medio, cuando hemos empezado a ampliar esa lista de posibles serovares, nos damos cuenta de que hay otros serovares, Castellonis y Valum, que tienen cada vez más prevalencia y son más importantes a la hora de diagnosticar una leptospirosis. Por lo tanto, a la hora de plantear un control frente a la leptospira es importante este control farmacológico, lógicamente diagnosticar la presencia de enfermedad, el tratamiento metafiláctico del que nos hablaba Lorenzo, de primera elección con un antibiótico, con una familia de antibióticos del grupo 1, que sería la tetraciclina. Y el abordaje inmunológico es muy importante, primero, hacer un diagnóstico completo de los máximos serovares que tenemos. Si tenemos sospechas clínicas, y como veterinarios lo podemos saber, que estamos ante un caso de leptospirosis, vamos a hacer ese diagnóstico. Si nos da negativo, vamos a ampliar ese catálogo de serovares a los que nos han podido dar el problema y utilizar vacunas específicas frente a los serovares presentes. Lógicamente, hacer un seguimiento y, a ser posible, obtener aislamientos, que sería, digamos, lo mejor a la hora de abordar un problema como es la leptospirosis. El problema de los aislamientos es que son tremendamente complicados, pero no imposibles. Lógicamente, es muy fácil coger una cerda, obtener orina de esa cerda, hacer un cultivo intermedio vía intraperitoneal en un ratón para multiplicar esa leptospira y a partir de ahí, pues lógicamente, aislarla y tener un concentrado. Ya os digo, es tremendamente complicado, pero una de las cosas que estamos haciendo a la hora de abordar esta patología es intentar obtener aislamientos, que sería, digamos, un punto de inflexión muy bueno, sobre todo a la hora de elaborar vacunas autógenas frente a esta enfermedad. Pero no solo nos afectan las enfermedades bacterianas a las reproductoras, como hemos visto en el caso de la leptospira y en el caso de la clamidia.
También me vais a permitir que beba agua porque hoy me gana el sueldo en cuanto a palabras por minuto. Como decía, hay otras patologías bacterianas que también podemos diagnosticar. Y un poco recopilando esta información que le pasé a Iván, fijaros que en este periodo, y eliminando el trasfondo vírico del que ya ha hablado él, si nos quedamos con los procesos de etiología bacteriana, vemos que hay una enfermedad bacteriana, que todos vosotros conocéis, que es la más prevalente, y luego una serie de ellas que cada vez hemos ido diagnosticando cada vez más. Estos son procesos bacterianos que afectan al cerdo ibérico, datos recogidos de nuestro propio servicio de diagnóstico junto con el laboratorio de zootecnia. La principal enfermedad, la conocéis todos, el mal rojo que puede, los signos simplemente, yo digo que va a ser una charla muy descriptiva, con lo cual os voy a pasar simplemente fotos, pero estas lesiones las conocéis perfectamente, esta sintomatología, congestión generalizada, una hepatomegalia, un incremento del tamaño del bazo. Otra patología también muy importante en el cerdo ibérico es la clostridiosis. La clostridiosis provoca principalmente muertes súbitas en animales de un alto peso, que son los que más consumen alimento y tienen más presión de infección por estos clostridios que muchas veces están en el ambiente, son ambientales, y lógicamente la clínica que sabéis, animales que se mueren, que se hinchan rapidísimamente y que las lesiones en el hígado, si lo ampliamos, pues vemos estas burbujas características. Y otro, dentro de la triada de procesos de etiología bacteriana más presentes en el cerdo ibérico, está la pasterelosis. Animales con esta papada característica, que todos vosotros desgraciadamente habréis visto en alguna ocasión. El animal se ahoga, esta papada es debida a un tremendo edema. Fijaros en esta necropsia, el edema subcutáneo que hay en estos animales, y que se traduce también a edema en vísceras, principalmente en pulmón. Lógicamente, estas son imágenes, que he visto que antes estaba por aquí Manolo Martín, imágenes de un caso de pasterelosis tremendo, hasta qué punto el edema puede desfigurar a un animal, incluso en animales muy pequeños. Estos animales se aisló Pasteurella, fijaros, el edema tan sumamente generalizado que tienen estos animales hasta el punto de llegarles a deformar la cara, pues eso, pues por el tremendo edema que sufren. Generalmente esta Pasteurella que aislamos es una Pasteurella multócida, subespecie séptica, que está tremendamente relacionada con el contacto con animales de la especie ovina. ¿Por qué? Porque es una bacteria que pasa de especie, que muchas veces no es específica y causa un brote de enfermedad, sobre todo en cerdo ibérico y sobre todo en esta época en la que empieza la montanera, que hay que tener bastante en cuenta. Dentro del protocolo vacunal básico, frente a estas tres enfermedades que se pueden llevar a cabo, en el mal rojo es evidente que la primovacunación, y tal como ha comentado antes Iván, con los anticuerpos maternales, debería de establecerse cuando se haya superado esa inmunidad maternal. Es decir, vacunar a las 12 semanas de vida y revacunar 3 semanas después. Posteriormente, hacer una vacuna de recuerdo cada 6 meses. En el caso de la clostridiosis, exactamente lo mismo, superar esa barrera de la inmunidad maternal y vacunar a las 10 semanas y revacunar 3 semanas después con la correspondiente recuerdo de la vacuna. Y en el caso de la Pasteurella, con vacunas que lleven Pasteurella multócida, incluso Mannheim hemolítica, pues también, superando esa inmunidad maternal, vacunar y revacunar a las 3 semanas. Como veréis, si esto lo juntamos todo, este protocolo vacunal, entre comillas básico, frente a estas 3 patologías más prevalentes en el caso del cerdo ibérico, veréis que entre la primovacunación de una, revacunación, primovacunación de otra, etcétera, 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 podemos asociar al cerdo ibérico con un colador. Bueno, vamos a pincharle, mañana toca dentro de 3 semanas, vuelta otra vez a pincharle, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco mantener una balanza. ¿Qué quiero? ¿No pincharlo o quiero protegerlo? A día de hoy no hay otra alternativa. Y lógicamente es necesario hacer este tipo de vacunaciones, no renunciar a la segunda dosis. Estamos hablando de vacunas inactivadas que necesitan ese efecto de memoria, ese efecto booster del que antes nos hablaba Joaquín. Y segundo, y a colación también de lo que decía Iván,
tener en cuenta el papel del circovirus en este plan vacunal. El efecto booster es muy sencillo. Las vacunas inactivadas necesitan una primovacunación y una revacunación 3 semanas después para incrementar su eficacia. ¿Por qué? Porque si a un animal le vacunamos simplemente con una sola dosis, olvidándonos de revacunar, el grado de inmunidad que le vamos a generar no va a ser lo suficientemente alto y ante un desafío el animal va a estar mal protegido. Por ello, si vacunamos y revacunamos, teniendo en cuenta la eficacia que tienen las vacunas inactivadas, ante un desafío el animal va a estar mucho más protegido. De ahí la importancia de vacunar y revacunar. También es verdad que nos podemos dar el caso de que un animal, cuando tiene el contacto con el patógeno, pues lo normal es que o se enferme o se muera. Pero en el caso de que no ocurra, y es una práctica habitual y está muy bien hacerla, es que si ha habido un contacto con antígeno vivo y después del brote vacunamos con estas vacunas inactivadas, sí que vamos a generar un efecto booster muy bueno, porque digamos que el primer contacto ha sido con el antígeno vivo, con lo cual, ante un siguiente desafío, el animal va a estar tremendamente protegido. Esto es lo que se suele hacer tras un brote de enfermedad. Tras un brote del mal rojo, no vacunar de manera inmediata, pero sí esperar 20 días y revacunar a los animales para generar una potencia de generación de inmunidad mucho más amplia. Y luego el papel del circovirus, que es fundamental. Muchas veces, antes ponías cuáles son las causas de fallos vacunales, hacías un listado de posibles causas de fallos vacunales. Ojo, porque al final un animal, cuando se infecta o se vacuna, lo que queremos hacer, de una manera muy básica, es que produzca linfocitos. En el caso de la infección, para que se defienda de la infección, y en el caso de la vacunación, para que, ante un posible desafío, el animal esté protegido. Si vacunamos los animales en condiciones de circovirosis, el circovirus va a afectar al nudo principal de toda esta ecuación, que es a la producción de linfocitos, con lo cual, ante una infección, el animal no va a responder y, frente a una vacunación, la eficacia de esa vacunación no va a ser la adecuada. Por lo tanto, es muy importante a la hora de vacunar saber cuáles son las condiciones de esos animales. Tenemos serologías frente a circovirus y os quería traer simplemente estas 2 diapositivas para que veáis cuál es el papel del circovirus. Nosotros estamos trabajando últimamente mucho en hacer hematologías, de la misma manera que cuando tú vas al médico porque te sientes mal no te dice esto es malaria. No va a ser malaria si yo simplemente estoy aquí un poco resfriado. Esto es malaria. Pues es un poco lo que hacemos con los cerdos. Esto es PIRS, esto es circovirus. Hazme una ELISA de PIRS, hazme una ELISA de circovirus. No, nosotros nos hacemos una hematología para a partir de ahí el poder ramificar mucho más el diagnóstico. Y en los cerdos se puede hacer exactamente igual. Lógicamente no tomar los datos a nivel individual, pero sí a nivel colectivo. Fijaros que la hematología, que nos da todos los parámetros de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria, es importante fijarse en la serie blanca, tanto en el valor total de leucocitos como en la fórmula leucocitaria. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula leucocitaria, animales con un número de glóbulos blancos aparentemente normales puede tener una depleción linfoide, cuyo agente causal muy probablemente sea un circovirus, y estar condicionando tanto la respuesta de ese animal frente a una infección como frente a una vacunación. Fijaros, en este caso, un animal normal con un número de linfocitos normales y un porcentaje dentro de la fórmula leucocitaria normal. Este sería un animal óptimo para vacunar. Si lo miramos a nivel de población, sería una población óptima para vacunar. Es importante cuando hagamos las hematologías que se ajusten lo máximo posible a la realidad de la granja. Recuerdo cuando estábamos empezando a hacer esta serie de parámetros, cuando empezamos a trabajar con zootecnia con el tema de las hematologías, claro, yo iba a sangrar y sangraba a los animales que peor veía. Digo, este está malísimo, este va a dar una hematología preciosa, este está hecho polvo, le voy a sangrar. Y claro, me decía Víctor, como sigas sangrando animales enfermos, el valor normal de linfocitos va a ser 0. Intenta sangrar animales normales para tener unos límites normales de linfocitos. Pero es verdad que te encuentras con muchos animales donde el número total y el porcentaje de linfocitos es bajo, y cuando haces una PCR de circovirus en esa sangre, en ese suero, ves que hay positividades realmente altas a circovirus. No hay una correlación directa. En esta siguiente, pues bueno, con una PCR cuantitativa mucho más baja, sigue habiendo niveles muy bajos, incluso
este de 10 a la 5 con este de 10 a la 2, fijaros que prácticamente el número de linfocitos es tremendamente escaso. Por eso es muy importante valorar el estado linfocitario de un animal o de un rebaño de animales antes de ponernos a hacer una vacunación, etcétera, etcétera. 2013 fue el bienestar animal. En el 2017 continuó la gincana de producción de cerdos y dijeron, parece que el bienestar animal no les ha persuadido de su interés malicioso de producir cerdo y vamos a ponerles otra pega. Y entonces dijeron, pues ahora les vamos a reducir el uso de antibióticos, a ver si son capaces de superarla. Seguro que seremos capaces de superarla, no me cabe la menor duda, pero fijaros que más que una cosa pues baladí, se fundamentaba en que cuando se miraban por países la cantidad de miligramos de antibiótico que necesitábamos para producir 1 kilo de carne, Alemania utilizaba 149 miligramos de antibiótico para producir 1 kilo de carne. Ojo, que esto cuando lo enseñas dices, ostras, la carne alemana tiene 149 miligramos en cada kilo. No, se utilizan para producir. La carne en Alemania y en España y en países civilizados no tiene antibióticos. Ni la de cerdo, ni la de pollo, ni la de nada que esté lógicamente regulado por la receta veterinaria. Pero nosotros, que en este afán de ser campeones absolutamente de todo y después de los fracasos de la Eurocopa y del Mundial, pues dijimos que nos va a ganar Alemania a nosotros. No, hombre, no. Nosotros campeones de Europa en uso de antibióticos. Lógicamente esto suponía que multiplicábamos por 3 la utilización de moléculas para producir 1 kilo de carne. Desde el punto de vista de que somos un país meramente exportador de productos, esto desde luego es una publicidad bastante mala. Por eso surgió el Plan Nacional de Resistencias Antibióticas, del que ya os he hablado, con una serie de objetivos para reducir y preservar de manera sostenible el arsenal terapéutico. Esto lo habéis visto todos, los antibióticos de categoría 0, que lógicamente no están incluidos en las categorías críticas, que podemos utilizar no de manera indiscriminada, pero sí utilizarlos sin miedo a poder de que suponga un riesgo para la aparición y diseminación de resistencias, sulfamidas, fenicoles, cefalosporina de primera y lincos. La categoría 1, que son de primera elección, pero ojo, se deben de utilizar en las condiciones que nos explicó Lorenzo esta mañana, que son luz amarilla, macrólidos, penicilinas, tetraciclinas, pleuromutilinas y rifamicinas. Y luego viene aquí la madre del cordero, que son estos de categoría 2, que serían segunda elección y último recurso. Estos que nos marcan con luz roja son cefalosporina de tercera, quinolonas, aminopenicilinas, polimixina y aminoglucósidos. Desde el punto de vista de producción, estos dos son críticos. Te reducen o te limitan o te dicen que no utilices ni colistina ni amoxicilina. Esto nos lo llegan a decir, me lo llegan a decir a mí cuando estaba en producción, no puedes utilizar colistina. Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? No puedes utilizar amoxicilina. Es que son cosas que nos parecían impresionantes, pero que es que al final han llegado y es lo que tenemos que hacer. En cuanto a la supresión de colistina, fijaros, la SBAC, campeones de Europa en utilización durante los años 2011 a 2014, en los miligramos por kilogramo de carne de amoxicilina, España estábamos en primera posición. A raíz de esto hubo una reunión de empresas involucradas para reducir la colistina y se puso en marcha el programa Reduce Colistina. Fijaros los datos obtenidos de las empresas que realmente son espectaculares. Fijaros del 2015 al primer semestre del 2017 la reducción que ha habido en la colistina. Y no solo en la colistina, sino también en la neomicina y en la pramicina, encaminados a utilizar cada vez menos este tipo de antibióticos, sobre todo en las fases de starter y pre-starter. Esto es de una manera más gráfica, la reducción que podéis observar, tanto en colistina como en neomicina y apramicina. Y dijimos, ostras, pues le ha quitado y tampoco ha pasado nada. El dinero que me hubiese ahorrado si lo iba a saber hace 15 años. Pero al final ha habido un invitado sorpresa a esta fiesta de la reducción de la colistina. Y este invitado ha sido la salmonela.
La salmonela ha sido una patología que porcentualmente ha sido la que más hemos diagnosticado en los últimos 2 años, año y medio aproximadamente. ¿Por qué? ¿Con qué ha coincidido? Con la reducción del uso de colistina y de manera indiscriminada. La salmonela, sabéis que tiene una forma entérica muy frecuente, que la mayoría de las infecciones eran asintomáticas, ahora son más asintomáticas y se caracterizan, pues bueno, la típica diarrea amarillenta, fijaros la enterocolitis de los animales, el contenido verde amarillento que tienen estos animales infectados, con muchas zonas necróticas en parte del intestino y estas úlceras botonosas características, incluso patognomónicas del caso de la salmonela. Cuando haces cultivo de estos animales, fijaros, salen unas colonias sulfitorreductoras preciosas en las placas de agar sangre, y cuando las mandas a tipificar, dices, bueno, es una salmonela, ¿qué salmonela es? En el 98% de los casos es una salmonela typhimurium. Es la más prevalente en estos casos de forma entérica de salmonela. Pero también, fijaros que dentro de estos procesos de etiología bacteriana hay uno, que estos son datos de 2016, que ha hablado antes Iván de él, la salmonella cholera suis, que si nos remontamos y hacemos el 17 y el 18, esta patología salmonella cholera suis estaría a la altura no solo del Clostridium, sino me atrevería a decir cerca incluso de los casos de mal rojo. La salmonella cholera suis es la forma septicémica, tiene una sintomatología tremendamente rápida, afecta a lechones desde el destete hasta más o menos 5 meses de edad, los animales se quedan, no comen, tienen mucha fiebre, hemorragias, no pueden respirar, algunos tienen incluso diarreas, la cianosis muy característica y la evolución es letal. El animal se muere y es muy frecuente en Norteamérica y hasta ahora decían que ausente en Europa, aunque lógicamente no. Estas son imágenes de Ibérico, imágenes recientes. Fijaros estas zonas cianóticas en partes declives, propias de la salmonella septicémica. El animal con una sintomatología que aparentemente, pues igual se ha muerto de mal rojo. Fijaros que todas estas vasculitis son muy características. Hemorragias subcutáneas, también podríamos pensar que hay mal rojo, con una gran extravasación de líquido de las distintas cavidades, con una angiopatía que incluso te hace sospechar ante un corazón de mora por un déficit de vitamina I y selenio, con hemorragias pleurales muchas veces asociadas a virus de Pierce, un gran tamaño de hígado, un gran tamaño de bazo, una reacción ganglionar tremendamente intensa y esto es al principio cuando lo diagnosticas y cuando lo ves dices, ostras, botones pestosos en el intestino, se ven unas lesiones muy características de la salmonela, pero también características de la peste porcina africana, y sobre todo en riñón ves petequias, que si unes los botones pestosos a las petequias en el riñón, esto yo no lo he visto, a mí no me han mandado ningún cerdo, ni nada por el estilo. No es la actitud, esto es broma, lógicamente si vemos algo de esto hay que contarlo. Pero claro, también es verdad que esta cepa de salmonela, cuando la mandas a tipificar, en Bisabet precisamente dijeron no la podemos tipificar, vamos a mandarla al centro de referencia de Algete, al laboratorio de Algete. En Algete te mandan este formulario en el que te caracterizan esas cepas como salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo cholera suis. No se llama cholera suis porque sea un nombre bonito, sino porque se pensaba en su momento, hay una historia además muy bonita de Salmon, que fue el que diera el nombre a las salmonelas, con un discípulo que tenía y tal, igual, que estaban muy peleados por las salmonelas porque se pensaban que era el causante de la peste porcina. Luego cuando se dieron cuenta que no, dijeron, pues quédate tú la salmonela, que a mí no me interesa. Y esta salmonella cholera suis, ya os digo que es tremendamente prevalente. Empezamos diagnosticando 2 casos, esto sigue siendo Europa, tanto esto como esto sigue siendo Europa, a pesar de no ser una cepa muy prevalente en Europa, pero la cantidad de casos de salmonella cholera suis he intentado hacer localizaciones exactas, está distribuida prácticamente por toda España. Esta es una hoja Excel donde son en 4 meses, en tan solo 4 meses, cuando en los últimos 6 años llevábamos unos 5 o 6 diagnósticos de salmonela, en los últimos 4 meses
en amarillo las cepas que hemos mandado a tipificar de Salmonella septicémica, casi todas cólera suis, en verde las digestivas. Patología que ha incrementado muchísimo su diagnóstico precisamente por la reducción de la colistina. Y la otra molécula que nos quitaron o que nos dijeron, ojo, utiliza usted con cuidado, fue la amoxicilina. De todo lo que utilizábamos, la amoxicilina era una parte bastante importante de esta molécula. Esto ha hecho que en la transición, es obvio, empecemos a encontrar cada vez más animales con depresión, que se levantan, que no comen, en mal estado, peludos, lo típico de una poliserositis. Fijaros que en este cuadro que teníamos aquí, teníamos streptococia y poliserositis por separado, pero muchas veces el estreptococo puede causar una poliserositis. Si juntamos estos casos, pues fijaros que es increíble el número de casos de poliserositis que se diagnostican principalmente debido a esa reducción del uso de la amoxicilina. Al final son gérmenes que, cuando el animal se infecta, se distribuyen, como su propio nombre indica, por las distintas serosas del animal. Estas serosas las conocéis perfectamente cuáles son. Son la pleura, es el pericardio, serosas que recubren los distintos órganos, el peritoneo, las membranas sinoviales y las meninges. La fase de la serositis, este microorganismo que entra, inflama la serosa, hay un cambio de permeabilidad, hay un cambio del contacto que tiene con la sangre, se extravasa mucho fibrinógeno que se activa, pasa a ser fibrina y luego se acaba infectando, dando imágenes como estas que seguro que habéis visto. Una meningitis fibrinosa, cuando el aspecto normal de un cerebro sería este, una pleuritis fibrinosa, cuando el aspecto normal de un pulmón sería este, una pericarditis fibrinosa, fijaros en el aspecto normal, una artritis fibrinosa en todas las partes de la articulación, cuando el aspecto normal sería este, y una peritonitis fibrinosa, cuando el aspecto normal sería este otro. Es decir, este acúmulo de fibrina cada vez, en necropsias que hacéis en campo, cada vez se diagnostica más. Imágenes que teníamos de atlas, no hace falta recurrir al atlas para ver imágenes exactamente iguales de la realidad. Fotos nuestras de este último mes. Fijaros la pleuritis fibrinosa y fijaros, por ejemplo, en esta gran cantidad de peritonitis fibrinosa, lo que se puede llegar a encontrar a día de hoy. ¿Por qué? Pues bueno, si hacemos una recopilación de casos de poliserositis, pues fijaros que el incremento en el último año, no porque la poliserositis se haya puesto de moda, sino porque la reducción de la amoxicilina ha hecho que todos estos casos se incrementen de una manera exponencial. Hay muchos factores que pueden contribuir a la aparición de casos clínicos, pero desde luego la reducción o la supresión del uso profiláctico de amoxicilina ha hecho pues, que tengamos cada vez más casos, y en una estimación que leí el otro día, estimaban que el coste de un brote de poliserositis puede estar en torno a 8 o 22 euros de pérdidas directas por cada lechón destetado. Fijaros que es una cantidad muy relevante. Para saber frente a qué estamos hay que hacer una confirmación laboratorial, teniendo en cuenta que las poliserositis son multifactoriales. Fijaros, en el caso de artritis, el germen que más se diagnostica es el estreptococo. Son 72 casos, si os fijáis la suma da bastante más de 72. Esto significa que en muchos casos de poliserositis hay más de un agente implicado. Muchas veces nos quedamos con, he aislado estrepto, bueno, ya has hecho PCR de algo más, has hecho PCR de Haemophilus, has hecho PCR de micoplasma, porque en estos casos, en casos de artritis, puede haber uno o más gérmenes implicados. En el caso de pericarditis, el germen que más se repite sigue siendo el Streptococcus, pero también con Haemophilus y con micoplasma. En el caso de pleuritis no es el estreptococo, por poco es la Pasteurella, el germen más implicado muchas veces en infecciones mixtas con estreptococo. En el caso de peritonitis, el Streptococcus suis también es el principal causante, y en el caso de meningitis, pues bueno, también Streptococcus suis. El culpable, ¿quién es? Es uno, el que es más prevalente, es el que está escondido, es el que hemos podido diagnosticar mediante PCR, pero que antes no podíamos diagnosticar. Es decir, hay muchos culpables en este tipo de casos. Fijaros que la poliserositis, que puede ser causada por todos estos, si controlamos solo uno de ellos,
el resto tendrán vía libre y seguiremos teniendo casos. Por eso es importante hacer un uso racional de los antibióticos. En este caso, cuando tengamos un brote, el medicamento de elección, es decir, el grupo de antibióticos que presentan mejor sensibilidad frente a todos estos patógenos son sin duda alguna los macrólidos. Los macrólidos, además, son antibióticos del grupo 1 y serían, ante casos de poliserositis, el tratamiento de elección. Y, lógicamente, reduciendo ese uso de antibióticos, también tendremos que incidir en la prevención, tanto con el uso de vacunas como con el uso de autovacunas. Y ya para finalizar mi intervención, quiero hablaros de las autovacunas o vacunas autógenas. Cuando hay un vacío terapéutico, es decir, cuando tenemos que inmunizar a un animal frente a un patógeno en concreto o a un serovar concreto en el que no existen vacunas comerciales, siguiendo la ley de prescripción, deberemos recurrir a las autovacunas. ¿Qué son las autovacunas? Pues las autovacunas no es algo que un señor hace en una Thermomix en su casa. Es un medicamento veterinario. Un medicamento veterinario que exige una receta veterinaria, porque es una prescripción excepcional. Que hay que hacerlo en instalaciones obviamente autorizadas, pero sí, yo añadiría mayores, en instalaciones que te generen la suficiente confianza como para estar seguro de que esa vacuna que vas a utilizar cumple con todos los requisitos, tanto de seguridad como de eficacia. En el laboratorio como el nuestro, el control de calidad es imprescindible a la hora de hacer una autovacuna, así como dotarle de la seguridad y hacer todo lo posible para que esa autovacuna sea eficaz. La autovacuna, como os comentaba, es un medicamento legalmente reconocido, es un producto individualizado para una granja en concreta, lo que significa que debemos tener un diagnóstico en concreto de la granja a la que va dirigida, no se puede hacer de antígenos víricos y, por ley, tienen que estar inactivados. En definitiva, las autovacunas son una alternativa real y efectiva frente a la limitación del uso de antibióticos y sus resultados cada vez son mejores porque también la tecnología que se pone a su disposición cada vez es mejor. Y como dice un amigo mío, la has clavado como la Comaneci, porque me faltan 5 minutos. Simplemente daros las gracias por vuestra atención, por la paciencia que habéis tenido durante esta mañana. Vamos a ver si hay alguna pregunta, sobre todo para Iván, porque lo mío ya habéis visto que ha sido un poco infantil. Y muchísimas gracias. Creo que sí que habría alguna pregunta, ¿verdad? Que me espere.